gracias por estar aquí y gracias por invitarme a compartir este tema tan importante para las mamás. Bueno, pero no has dicho ni cómo se llama. Por favor. Bueno, ella es Marta y, bueno, no es Marta, es la doctora Marta Patricia Vizcaíno Valderrama. Sí, muy bien, por favor, todos. Gracias, Marta, por ayudarme en eso. Bueno, y ella es hemato-oncóloga pediatra, o sea, especialista en tratar niños con cáncer y problemas de la sangre. bienvenida por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Bueno, pues vamos a empezar, amigas. A ver, Marta, ¿por qué es importante que hablemos del cáncer y en específico? Porque muchas personas no saben que el cáncer existe. El cáncer en los niños existe. Existe y es diferente al cáncer que se presenta en los adultos. El cáncer también tiene un mejor pronóstico en los niños que en los adultos. Y lo más importante es que muchas veces no sabemos que un niño tiene cáncer porque las manifestaciones pueden ser similares a una gripa, a una infección, a una virosis, a una inflamación, entre otras. Entonces, por eso me parece que es muy importante que las personas que están escuchando aprendan a conocer a sus hijos y saber cuándo algo no está bien. ¿Hay alguna proyección con respecto a países de desarrollo y en desarrollo? Sí, la proyección global de cáncer es interesante. En el año 1997 esta proporción era 50-50 en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Pero para el 2020 las cosas han ido cambiando. Ahora son 70% de los países en desarrollo y 30% de los países desarrollados la proporción de cáncer. Bueno, ¿y por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia tan grande? Debe haber muchos factores, la atención, el diagnóstico, factores ambientales, que son los que más se relacionan, se asocian, porque realmente no se sabe por qué se produce el cáncer. Pero lo que sí se está viendo es que en los países desarrollados hay menos niños con cáncer y la ventaja que ellos tienen 100% posibilidades de tratamiento. En cambio, en los países en desarrollo, si en los países desarrollados se presentan 33.000 casos nuevos por año, 100% tienen posibilidad de tratamiento. En cambio, en los países en desarrollo se presenta 6 veces más esta proporción y solamente entre el 20 y el 30% tienen la posibilidad de acceso a tratamiento. Eso es malo, es triste. Sí, muy triste y muy preocupante, porque, bueno, oye, ¿y un bebé puede presentar cáncer? Sí, el cáncer se puede presentar a cualquier edad, desde un bebé recién nacido hasta un viejito de 70, 80, 90 años. Los adolescentes, los jóvenes, los infantes, a cualquier edad se puede presentar el cáncer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cáncer de un niño y el cáncer de un adulto? Hay varias diferencias. El cáncer de los niños, el más frecuente es a nivel sanguíneo, o sea, la leucemia. En los adultos se presentan otros tipos, por ejemplo, a nivel de pulmón, a nivel gástrico, a nivel de colon, en próstata, cáncer de mama, puede presentarse linfomas también. El 80% de los casos de los niños, cuando se diagnostica, está diseminado. Eso quiere decir que ya, exactamente. El diagnóstico para ellos es accidental casi siempre, porque en ellos no se puede hacer screening, o sea, no se puede hacer tamizaje. En los adultos, ustedes conocen la mamografía, en los señores el antígeno prostático, sí, hay forma de detectarlo, pero en los niños es casi siempre una detección accidental. La gran diferencia también es que los niños tienen más probabilidades de tratarse y de curarse. Responden súper bien a la quimioterapia, en cambio los adultos la respuesta no es igual, no siempre es tan buena. ¿Cuál es la causa del cáncer? Ese es el punto clave, nadie la conoce. No se sabe realmente por qué se produce el cáncer. Se habla de factores predisponentes, factores asociados, factores de riesgo, pero que alguien diga, me gané el premio Nobel diciendo que esta es la causa del cáncer, todavía no. Es mucha la inversión que se hace tratando de encontrarla, porque lo que estamos haciendo es tratar la enfermedad presente, más no la causa, porque no se conoce. Oye, ¿y cuáles son algunos de estos factores de riesgo? Les voy a decir algunos en los adultos, por ejemplo, la obesidad. El sobrepeso no es bueno,
Los adultos que comen poquita fruta, poquitas verduras, tienen también riesgo. Personas que no, el tabaco, el cigarrillo, por ejemplo, son factores de riesgo. En niños, por ejemplo, factores ambientales como la radiación ionizante, 3% de los casos pueden producir neoplasias. Mamás embarazadas que se exponen al alcohol, al tabaco, tienen riesgo también de desarrollar cáncer sus bebés. Entonces, es importante los pesticidas, por ejemplo, los solventes, sustancias fumigantes, todo eso puede predisponer, no es que eso sea factor. Parece que el factor más importante es la genética. Donde hay un niño con cáncer, la posibilidad que otros miembros de la familia desarrollen cáncer existe. Y un ejemplo claro son los niños con síndrome de Down. Ellos tienen, por ejemplo, 20 veces más posibilidad de desarrollar leucemia que los niños normales. Bueno, pero a ver, vayámonos más a lo básico. ¿Qué es el cáncer? Buena pregunta. El cáncer es una proliferación de células anormales. Normalmente el organismo tiene células y estas células se van dividiendo, se van multiplicando, cumplen su función y finalmente ellas fallecen, ellas mueren. Pero la célula de cáncer empieza a multiplicarse de una forma desordenada, ¿sí? De cualquier manera se multiplica desplazando las células normales y ocupando tejidos y órganos, y ahí es donde nosotros decimos, hay un tumor sólido o un tumor líquido. Cuando se va por la sangre decimos, es un tumor líquido, llamamos leucemia. Y cuando estas células se agrupan decimos, esto es un tumor sólido, que puede estar en cualquier parte del organismo. En cualquier parte del organismo se puede desarrollar el cáncer. En la cabeza, en los ojos, en los huesos, en el tejido blando, en el hígado, en los riñones, en cualquier parte. A ver, perdón que me salga un poco aquí, pero ¿puede haber entonces un tumor benigno? O sea, una acumulación de células, pero que no sean malignas. Sí, hay tumores benignos y hay tumores malignos. Entonces, ¿por qué es importante cuando tenemos una masa, por ejemplo, en una pierna, hacer una biopsia y mandarlo a patología para que ellos estudien si se trata de un lipoma, por ejemplo, es una lesión benigna. Un absceso es una colección y es una lesión benigna. Pero cuando ya las células se detectan por diferentes métodos, por la histología o por unos marcadores especiales que le ponen y dicen esas son células tumorales, entonces estamos ante un tumor maligno. Oye, Marta, y por favor nos podrías decir cuáles son las manifestaciones de cáncer en los niños. Son muy variadas. Puede simular hasta una gripa. Y de ahí la importancia que yo quiero resaltar para que las mamás estén muy atentas, porque el niño puede presentar una fiebre, unos ganglios en el cuello, unas bolitas en el cuello, adenopatías se llaman, puede estar pálido, puede tener sangrado, puede tener una masita que empieza a crecer y a veces la relaciona uno con una... Con un chipote. Exactamente. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, que es donde más se presenta este tipo de tumor que se llama osteosarcoma. El muchacho va, juega fútbol y cuando llega tiene un golpe en una pierna. Y entonces uno dice, sí, fue un golpe. Gracias al golpe se detectó que el paciente, el joven tenía un tumor en el hueso. Unos días más tarde empieza la inflamación, luego se empieza a poner caliente. Uno dice, sí, se está haciendo un absceso por el golpe. Y empiezan a ponerle pañitos tibios y qué sé yo, y cuando vienen a ver ya es una deformidad lo que tiene porque el tumor empezó a crecer y empezó a deformar la extremidad. Es súper importante que conozcamos todos estos indicadores, ¿cierto? Importantísimo porque muchas veces, por ejemplo, ante lo que más adelante vamos a hablar de eso, muchas mamás venían a mi consulta molestas y además preocupadas porque un mes antes llevaron al niño a la consulta y el doctor, a un control normal, y el doctor le dijo su niño está sano. Pero una semana después el niño empieza a ponerse pálido, empieza a estar más dormido de la cuenta, empieza a tener manifestaciones de sangrado y entonces dice el doctor hay que hacer un examen de sangre y ahí encuentran unas células anormales que se llaman blastos y uno dice, mamá, su niño tiene una leucemia. ¿Cómo? Si el doctor me dijo que todo estaba bien. Así es, se presenta de una forma súbita, semanas después de un chequeo normal. Hay que estar atentos a todas esas pequeñas señales que al parecer pueden no ser importantes. Estemos atentos, papás, mamás, de
todo lo que sucede con nuestras células. Sí, otra manifestación, por ejemplo, si hablamos de los niños con linfoma, es normal que a uno le da una gripa o le molesta una muela, un diente o algo, le aparecen a uno unas bolitas en el cuello que llamamos ganglios. Esos ganglios se pueden inflamar, esos ganglios se pueden infectar, pero esos ganglios también pueden convertirse en cáncer, pueden ser células tumorales que se acumularon en el cuello y ahí lo llamamos nosotros linfoma. El linfoma de los niños es diferente al linfoma de los adultos. Entonces, por eso es muy importante que la persona que atiende al niño sea un pediatra especializado y el que atiende al adulto sea un oncólogo de adultos, porque a veces creen que es lo mismo y es diferente. La patología de los niños es completamente diferente. Tenemos varias clases de linfoma, por ejemplo. Hay uno que es benigno y que tiene 90% de posibilidades de curarse, más del 90%, se llama linfoma Hodgkin. Empieza el nodulito a crecer y cuando vienen a ver, como al principio eso no duele para nada, el muchacho ni siquiera le pone atención hasta que un amigo o alguien en la casa le dice, ¿tienes algo en el cuello? Entonces ahí sí va al doctor. Ese es un tipo de cáncer que puede ser diagnosticado y tratado con quimioterapia y le va muy bien. Pero, perdónenme que No, por favor, es pero importante. hay otro tipo de linfoma que se llama el linfoma no Hodgkin, que tiene unas subclasificaciones. Por ejemplo, el niño en África es epidémico, aparece una masa en esta región de la cara, o en nuestros países aparece una masa en el abdomen. Hoy tiene 5 centímetros de diámetro, mañana tiene 10 y en una semana tiene 20. Entonces eso es un tumor que crece rapidísimo y si no se diagnostica, ese tumor crece tanto que se puede explotar, pues se perfora y pues es un paciente que va a tener muy poquitas posibilidades de curarse. Marta, a mí me gustaría que me desmenuzaras, que nos ayudaras a entender qué es la leucemia, cómo nos da, cuáles son los tratamientos, porque me imagino que es una de las más fuertes tipos de cáncer en los niños. La leucemia y el linfoma son la primera causa de cáncer en niños. 23% de los casos son leucemias. Sin embargo, es también la que tiene más posibilidades de tratarse y de curarse, o sea, pero depende del tipo también. Entonces, hay varias clases de leucemia. Aguda, que es la que se presenta en los niños casi siempre, y hay una que se llama linfoblástica. Esa se presenta en el 75% de los casos, y es la que tiene más posibilidades de tratarse y de curarse. Antes de hablarles de leucemia, yo quiero decirles cómo es la sangre normal. Entonces, en la sangre tenemos 3 tipos de células. Una célula roja. Ya lo aprendimos. Y espero que se acuerden, chicos. Bueno, yo les voy a repetir. Hay que repetirlo, pero y si no han visto nuestro programa de donación de sangre, vayan y vean, pero repitamos. Y donen porque esto es clave para que los niños también tengan posibilidades de seguir bien. ¿Ya vieron por qué es importante donar? ¿Por qué decíamos de los niños? Hay que donar. Hay que donar. Entonces, hay 3 tipos de células. Una son las células rojas, que son las que nos ayudan a la oxigenación de la sangre. Hay unas células blancas que se llaman soldaditos, que son los leucocitos. De eso hay varias familias. Dentro de esas familias están los linfocitos. Y hay otras células que se llaman plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación. Cuando nos cortamos, ellas vienen y se unen y no dejan que uno sangre más. El problema de la leucemia, cualquier tipo de células puede ser afectado, pero vamos a hablar de la leucemia linfoblástica, que es la más frecuente. Entonces, ese linfocito se transforma en un linfoblasto, empieza a crecer de una forma desordenada y empieza a invadir toda la sangre. Y de ahí vienen entonces varios síndromes. La anemia, porque estas células empiezan a reemplazar los glóbulos rojos normales, entonces el paciente termina con anemia. Y las manifestaciones de anemia, ¿cuáles son? Se pone pálido, tiene sueño, el corazoncito se le acelera, se desmaya, es muy fácil. Como se desplazan también las células blancas, o sea, los leucocitos, entonces el paciente está propenso a infecciones. Entonces le da fiebre y uno dice, no, es que se le creció el ganglio porque tiene una infección. Fíjense que son 2 cosas que pueden estar asociadas. Se confunde muy fácil. Y entonces, como también las plaquetas se desplazaron, se acabaron, entonces el paciente tiene manifestaciones de sangrado. Le sangra la nariz, le sangra cuando lava dientes, o le salen punticos rojos en la piel que se llaman petequias, o si medio se golpea, entonces le sale un hematoma o un moretón. Entonces, estas células reemplazan prácticamente todas las células benignas y la única forma de parar este proceso es hacerle un examen de la médula ósea, que no tiene mayor problema ese diagnóstico, e iniciar el tratamiento, que es con quimioterapia. La quimioterapia, como su nombre lo dice, son químicos. Son sustancias que van a eliminar estas células, pero desafortunadamente, como van por la sangre, entonces
matan las células malas, pero también algunas buenas. Entonces, por eso es que el niño tiene una serie de síntomas secundarios al tratamiento de quimioterapia. Entonces, también le da anemia, por eso necesita transfusiones y por eso necesitamos que donen. El niño le puede dar una infección porque no tiene defensas en ese momento, porque la quimioterapia ha matado las células malas y las poquitas buenas que tenía. Y el niño puede necesitar también transfusión de plaquetas o de sangre porque las plaquetas no existen porque se eliminaron con la quimioterapia. Bueno, y ahora hablemos ahora del segundo tumor más frecuente, que al parecer son los linfomas. Sí. ¿Es correcto esto? Ya yo les comenté lo de los linfomas, que son los gangliositos, los nodritos que aparecen y que tienen 2 subtipos, que también tienen muchas posibilidades de tratarse y de curarse. El linfoma Hodgkin es de los mejores, pero hay una clave que es, ante cualquier síntoma que su hijito presente, que ustedes lo noten raro, llévenlo al médico. ¿Por qué? Porque del diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado depende el pronóstico. Oye, y para finalizar, ¿podrías platicarnos un poco de las manifestaciones de cáncer en el sistema nervioso central? Este es el segundo, digamos, en frecuencia después de la leucemia y los linfomas. Esto es muy frecuente y pasa muy desapercibido hasta por el médico. Los médicos a veces ignoramos la sintomatología y pensamos que el cáncer en los niños no existe, y si el niño llega a la consulta decimos, no, es que ese es un malestar que tiene ahí, es que es parte de su gripa o es que está molestando, porque a veces el niño tiene alteraciones de comportamiento, ¿sí? Claro, porque el tumor, nervioso, imagínense ustedes el cerebro, este es el cerebro, esto es una caja cerrada, imagínense adentro una masa creciendo, dependiendo de la localización y del tamaño que vaya tomando, así van a ser los síntomas. El síntoma más frecuente, ¿cuál es? El dolor de cabeza. Le llamamos la cefalea, pero esa tiene unas características que es muy importante que los papás entiendan. Si el niño, principalmente en la mañana, lo despierta el dolor, va aumentando en intensidad y frecuencia. Él puede tomarse su acetaminofén o su Tylenol, pero al momentico sigue otra vez con el dolor, porque es que el tumor está comprimiendo allá estructuras y hace que esa compresión ocasione el dolor. Dependiendo, como les digo, puede ser aquí, puede estar ubicado en la parte posterior, entonces puede haber alteraciones visuales, porque acá queda la parte de la visión, puede haber convulsiones, puede haber alteraciones del equilibrio, la marcha, o sea, las manifestaciones son muy variadas, alteraciones en el comportamiento, entonces el niño se volvió irritable, entonces dicen, es que ahora está pasando por la adolescencia y se volvió necio. No, pónganle atención al niño que era juicioso y de un momento a otro empieza a cambiar. Muy bien, bueno, entonces ya vimos los 3 principales, la leucemia, los linfomas en el sistema nervioso central. ¿Qué otros tipos de cáncer en los niños nos puedes decir que existen? Bueno, les voy a hablar de unos cuantos más. A nivel ocular, es muy importante. ¿Sí? Es un tumor hereditario, se llama retinoblastoma, ¿sí? Y aparece principalmente en niños pequeños, menores de 3 años. Entonces, cuando ustedes en la noche, con la luz, vean que las 2 pupilas se ven diferentes, pónganle atención. O cojan con una linternita y traten de mirar. Si ustedes ven que hay una diferencia del color en el iris, pónganle atención porque puede ser que el tumor está saliendo. Hay casos extremos en donde por dificultades no lo llevan al médico o porque el médico no le puso atención. El tumor puede salirse del ojo, perder la visión y esas células malignas ahí pueden irse a diferentes partes del organismo y el niño puede fallecer por no atención. Entonces, ese es un tumor muy frecuente, el tumor ocular. Pero como les digo, si hay un antecedente familiar, piensen, con más razón pónganle atención. Mucho ojo con eso. Se puede presentar en un ojo o en los 2, entonces hay que ponerle atención a eso. Bajando así en orden, digamos que a nivel del tejido blando, cualquier masa que ustedes vean en el tejido blando, piensen que es cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Porque muchas niñas al rasurarse dicen, es que la cuchilla una bolita, no, si exactamente. Sí. Pero si esa bolita continúa creciendo, al principio eso no duele, ¿sí? Pero a medida que va presionando estructuras, ustedes van viendo que se aumenta el tamaño. Entonces, eso necesita una biopsia, hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento.
El tumor de los huesos que les decía que es muy frecuente, el osteosarcoma, hay dos, osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma se presenta principalmente en adolescentes. Estos muchachos que juegan, que patinan, que tienen un dolor, un golpe, pónganle atención. No siempre es el patín ni el golpe, el balón, sino que puede ser un tumoroso. El osteosarcoma se presenta principalmente en los huesos largos. Entonces, y generalmente es en adolescentes y en varones. Es bien agresivo porque cuando uno quiere hacer el diagnóstico ya hay invasión en los pulmones. Entonces por eso es que cuando el chico llega al hospital, el médico tiene que hacerle una cantidad de exámenes para saber si el tumor está localizado o se ha ido a otras partes del cuerpo. El segundo es el sarcoma de Ewing, que se presenta en niños hasta los 10 años. También es el segundo tumor óseo más frecuente. A este también se presentan síntomas similares, pero hay que ponerle también atención. ¿Qué otro? A nivel del abdomen, se me olvidaba que es tan importante. En los países nuestros, en donde siempre pensamos en parásitos y los tratamos para los parásitos, no siempre es correcto. Todo niño que tiene un abdomen distendido, un abdomen grande, y que muchas veces la mamá al bañarlo dice tiene algo raro que no tenía antes, por eso es importante que ustedes, que son los mejores médicos, examinen a sus bebés. Y si ustedes ven que hay algo que no está bien, atención. Entonces, a nivel del abdomen tenemos varios órganos. Puede haber un cáncer en el hígado que se llama hepatoblastoma. Puede presentarse a nivel del riñón. Entonces, el niño puede presentar sangradito en la orina. En los niños es muy importante tomarle la tensión arterial, que casi nunca se hace en los niños. Pueden tener la tensión alta también. Eso se llama tumor de Wilms, ¿sí? Todos ellos tienen buen pronóstico, pero hay que diagnosticarlos. Puede haber un linfoma también, puede presentarse a nivel del abdomen. Yo les decía del linfoma Burkitt, que es el que va creciendo rápidamente. Y en las niñas, especialmente las adolescentes, a veces decimos, ¡ay, está embarazada! Como tiene 14 años y tiene una barriga distendida, debe ser que está embarazada. No siempre. Las niñas adolescentes hay que cuidarlas, pero también puede ser un tumor en el ovario. Y entonces crece tanto que se distiende mucho la barriguita. Esos son como los más frecuentes. ¿Qué otro? Creo que esos son los más frecuentes, diría yo, en los niños. Oye, bueno, ya nos dijiste que las mamás son las mejores en darse cuenta cómo está el niño, ¿no? ¿Nos podrías dar algunos consejos para las familias? Creámosle siempre a la mamá. La mamá siempre tiene la razón. Cuando la mamá insiste, es porque algo no está bien. Y los médicos a veces somos ignorantes en esta materia y tenemos que aprender. Tenemos que creerle a la mamá y apoyarla. Segundo, acordarnos que el cáncer existe. Si no pensamos en que el niño puede tener un tumor maligno o un tipo de cáncer, no lo vamos a diagnosticar, porque siempre le estamos achacando a otra enfermedad pasajera o transitoria. El punto que me parece muy importante para las mamás es que ante un síntoma, que ustedes consulten a su doctor, vuelvan donde el doctor, y si el doctor no le pone atención porque sigue insistiendo en que todo está normal, consulten a otro médico. Insistir. La diferencia entre la vida y la muerte la hace un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. En cáncer hay una oportunidad y esa es la primera. Lo que no se haga bien desde el comienzo, ya después no hay mucho que hacer. Muchas gracias, creo que hasta ahí. No, pues muchas gracias, señoras. Espero que toda esta información nos sirva para prevenir, bueno, no para prevenir, más bien para darnos cuenta así de que nuestros hijos puedan tener algo de cáncer, revisarlos y actuar rapidísimo. Y estar siempre poniendo atención, estar siempre muy al pendiente y confiar ese sentimiento. Ahora sí que siempre las mamás sabemos. El instinto, amiga, el instinto. El instinto y no dudar. Yo digo que la mamá es el mejor médico porque la mamá sabe cuando su hijo no está bien. Entonces hay que creerle siempre. Sí, pues muchísimas gracias, con Marta. mucho gusto. Marta, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. A todos los que nos escuchan por Net Radio Online, a todos los que nos ven por nuestra página de Facebook Help We Get It y a todos los que nos ven por YouTube en Help Net Radio Online. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, nos vemos el lunes que entra. Yo soy Lucila Díaz. Y yo soy Katia Amable. Gracias por vernos. Bye. Hasta la próxima. Francis, ¿nos podemos